Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo mensaje. Estoy re contenta de poder estar acá hablándoles. Si bien estoy hace un tiempo, están escuchándome en las canciones, hoy también me van a ver, así que espero que estén contentos por eso ustedes también. Espero que hoy tengamos un momento de conexión entre nosotros como familia y conexión con Jesús. Sé que Jesús, siempre que le damos la oportunidad y estamos atentos, tiene cosas para decirnos y para mostrarnos, así que espero que hoy sea un día de bendición y de edificación. Ese nos va a traer la palabra más tarde y sí, está bueno que bajemos un cambio, que podamos prestar atención. Si ahora no es un buen momento a la hora que este culto se estrena, que puedas ponerle pausa, que eso en la vida real no sucede, pero acá sí. Así que puedas concentrarte, que puedas prestar atención, que puedas relajarte y también alabarlo en calma y sintiendo su presencia en tu vida. Así que sí, y si estás viéndolo en vivo, que te vayas a los comentarios y podamos charlar ahí también, que siempre estamos ahí poniendo mensajitos. Así que si les parece, podemos entrar orando y pidiendo la presencia de Jesús en nuestras vidas. ¿Vale? Sí, Jesús, hoy estamos acá en familia y te agradecemos por un domingo más juntos, un domingo más de comunión. Papá, te pido que bendigas a cada hermano, a cada persona que hoy nos está viendo. Papá, que te hagas presente en sus vidas y extienda su mano y le hagas saber que esa persona que es amada, papá, que la querés y tenés un lugar especial para esa persona, papá, como para todos nosotros. Así que hoy te pido que podamos escuchar lo que tenés para decirnos, que tu espíritu nos comunique todo lo que querés enseñarnos hoy, que bendigas a ese cuando nos trae la palabra. Y también te pido por cada necesidad y cada hermano que hoy en día necesita una palabra de aliento, papá, y una palabra de fuerza. Te agradezco por las bendiciones, papá, y el cuidado constante que es tenerte en nuestras vidas. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Bien, y si les parece, podemos arrancar hoy alabándolo, alabando a papá y moviéndonos un poquito. ¿Dale? Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has
Bueno, y hoy pensando un poco que podía compartirles, me vino a la mente algo que estos días estuve sintiendo bastante presente. Es una enseñanza de hace unos años que Dios puso en mi camino, que me fue de muchísima bendición y que siento que hoy en día está siendo más cierta que nunca. Así que permíteme leerte un texto. Estaba hace un tiempo leyendo unos versículos en Jeremías, unos versículos míos favoritos, y seguí leyendo un poquito más del versículo que yo recordaba y me encontré con una palabra que me agarró así de sorpresa, que, bueno, les leo, está en capítulo 29 de Jeremías, versículo 11 al 14, y dice así: Pues yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Y ahí donde dice cautiverio, yo me quedé pensando, ¿no? ¿Qué puede ser cautiverio? Porque como experimenté varias veces, una palabra a veces puede resonar de distinta manera, y creo que ahí es donde el espíritu es el que actúa de mediador entre la palabra y nuestro espíritu. Y esto del cautiverio me resonó muchísimo porque si bien acá era un cautiverio físico, ¿no?, del pueblo de Israel en ese momento yo me sentía de la misma manera, ¿no? Pensaba que es un cautiverio, es una situación en la cual no podés salir, no tenés control, que te limita, que te controla, y creo que hay un montón de cosas que pueden convertirse en cautiverios para nosotros. Creo que hay miedos y hay preocupaciones, hay ansiedades que nos generan lo mismo desde un punto de vista más emocional o espiritual, y Dios en este momento me puso una promesa que la guardo mucho en mi corazón y te invito a que la guardes también, que es que cuando lo buscamos y nos encontramos con Él, Él nos libera de nuestros cautiverios. Él rompe esas barreras que se convierten en prisiones para nosotros, para que vivamos la vida que Él tiene para nosotros, la vida que Él pensó para vos, y que hoy en día tenés quizás un obstáculo que te impide verla y verlo a Él. Así que hoy, con esto de la cuarentena, creo que muchas veces lo que puede ser un aislamiento físico puede también convertirse en un cautiverio más espiritual. Así que te invito a que podamos meditar en esto y vivir la libertad que Cristo nos dio en la cruz por su gracia. Y si llegas a sentirte así, que puedas acercarte a papá, porque sé que Él quiere que lo busquemos, que puedas acercarte a papá y decirle lo que estás sintiendo para que puedas vivir esa libertad que Él nos promete, y sí, que podamos pasar estas situaciones en familia, pero de su mano, viviendo la vida que Él pensó para nosotros desde el primer momento. Si les parece, seguimos alabándolo y glorificándolo hoy. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó
Señor, te agradecemos por este día, por esta mañana, papá. Te damos gracias por un día más de vida, Señor. Por un día más podemos estar en tu presencia y poder conocerte un poco más. Papá, te pido que en este tiempo tu espíritu esté descendiendo en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hermanos y nuestras familias, papá, que tu paz y que tu amor nos inunde y nos llene y que nos dé la fuerza para poder afrontar estos tiempos que cada vez por ahí se vuelven un poco más pesados. Señor, te pido por las necesidades de cada uno de nuestros hermanos, ya sean laborales, emocionales, espirituales, de salud, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, papá, y tú sabes que es lo mejor para nuestras vidas. Así que, Señor, dejo todas estas dificultades en tus manos para que tus manos sobren y nos guíen y nos estén protegiendo de toda eventualidad. Y por eso, papá, te doy gracias porque vos siempre estás, Señor, porque no nos abandonás, aunque pueda parecer que no estás, Señor. Vos siempre estás a pie de cañón para acogernos, para darnos fuerzas, para darnos un empujón y seguir adelante. Pero papá, que ese seguir adelante sea en tu voluntad, Señor, en tus caminos, que no sean nuestros deseos, nuestras creencias, nuestras fuerzas las que nos mantienen hacia adelante, sino que sean tus fuerzas, tu camino, Señor, y que todo lo que hagamos y todo lo que pase para tu gloria, Señor, y para la edificación de tu reino. Te damos gracias porque nos permitís formar parte de tu pueblo y de tus planes y que sabemos que un día vamos a estar a tu diestra, Señor, disfrutando de todo, de todo lo que ha pasado y todo lo que pasamos, Señor. Te oramos en tu nombre, Señor, y te damos gracias por todo. Amén. Amén. Gracias, Adri, por la oración. Y ahora Cande nos va a compartir la lectura que va a utilizar ese para el mensaje en un rato, así que te escuchamos, Cande. Compartimos la palabra que está en Primera Carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 17. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al Rey. Es palabra de Dios. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó.
esas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Buen día a todos, Dios los bendiga y qué bueno es poder encontrarnos de esta manera. Qué bueno es poder tener un tiempo en la semana para encontrarnos como comunidad a pesar de las distancias y saber que en un mismo espíritu estamos alabando a Dios, estamos buscando de Dios. Y quiero invitarte a que en este tiempo, en este momento, puedas pedirle a Dios que hable directamente a tu vida, que sea Él quien dirija estas palabras, aquello que en este tiempo vos te estás preguntando y estás buscando de Dios. Hace unas semanas atrás comenzamos a preguntarnos o tomamos esta invitación de Jesús de seguirle y dijimos que era una invitación a ser sus discípulos. Entonces nos acercamos a 1 Pedro, capítulo 2, y le preguntamos al apóstol, ¿no? A Pedro como discípulo de Jesús, qué él piensa o qué él nos dice acerca de ser discípulos del Maestro. Entonces el primer domingo dijimos que Pedro se refiere a nosotros como bebés recién nacidos con la responsabilidad de crecer, con la responsabilidad de buscar ese alimento diario para crecer como discípulos del Maestro. También dijimos que Pedro se refiere a nosotros como piedras vivas que en conjunto formamos una casa espiritual, la casa espiritual de Dios en la tierra. Pedro habla de que debemos estar unidos, estrechar lazos para sostenernos y para animarnos a este crecimiento. El domingo pasado, luego, mencionamos que Pedro se refiere a nosotros como reyes, escogidos por Dios para pertenecer a su reino. También dice que somos sacerdotes llamados a adorar a Dios y a entrar en intimidad con el Maestro. Y por último, mencionamos que somos parte del pueblo escogido por Dios, llamados a ser tus testigos. Vimos un equilibrio en todas estas imágenes que nos presenta Pedro. Algo que tiene que ver con el crecimiento personal y algo que tiene que ver con el crecimiento comunitario y algo que tiene que ver con una mirada hacia afuera. Hoy quería invitarte a acercarnos a estas últimas dos imágenes que este capítulo nos presenta para pensarnos como discípulos del Maestro. Acompáñame ahí a 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 en adelante. Dice: queridos hermanos, les ruego que como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Me llamó la atención esta imagen que presenta acerca de nosotros como extranjeros y peregrinos. La primera pregunta que me hacía es: ¿qué me hace ser residente de un lugar? ¿No? Y me acordaba la cantidad de DNIs y documentos que hemos tenido en este último tiempo. Buscando encontré con uno. No sé si se verá mucho en la cámara, lo cual capaz está bueno, así no se asustan, pero este es un DNI, creo que cuando tenía alrededor de 19, 20 años. Cande me conoció así, con esta melena, bastante fachero era. Sí, no sé qué me pasó en el medio. Pero bueno, esta es la imagen con la cual se quedó Cande y tiempo después nos encontramos y seguía enamorada, tan obnubilada por este joven que, bueno, siguió con este que soy ahora y no sabemos bien por qué. Pero me acordaba que este documento es una identificación para decir de dónde somos, dónde estamos, dónde nacimos, cuándo nacimos y que pertenecemos a un lugar, ¿no? También buscando encontré el pasaporte y mirando el pasaporte, acá era un poquito más chiquito, no sé si se verá en la cámara y capaz que es mejor, insisto, pero era simpático, un chico simpático me parece, eso podría decir yo, y mi abuela diría que soy muy lindo.
Pero también encontré en el pasaporte la visa. En un momento saqué la visa para visitar a familia, a mis tíos en Estados Unidos. En esta ya parezco que soy un buscado, que estoy escapando de la justicia. Pero también descubría que en esta visa lo que decía acerca de mí era que pertenecía a una nación que tenía permiso a visitar otro país por un periodo de tiempo, como turista, por 3 meses, pero también esta visa tenía una fecha de expiación, tenía una fecha de caducidad, ¿no? Tenía permiso para hacerlo durante 10 años, ¿sí? Entonces pensaba en esta idea que estos documentos que identifican nuestra identidad o que hablan algo acerca de nuestra identidad, nos dice o dice de nosotros de qué lugar estamos, de qué lugar somos, hasta dónde podemos ir, porque el DNI tiene una amplitud del Mercosur, lo cual podemos visitar los países limítrofes con total libertad, sin necesidad de tener visa. En una época, tiempo atrás, cuando íbamos a otro país, necesitábamos un permiso especial para poder conducir. Ahora creo que con la licencia y un pasaporte, una visa, ya lo podemos hacer. Pero es interesante que estas identificaciones lo que hablan de nosotros es de dónde somos, a dónde pertenecemos y qué libertades tenemos para movernos en ese lugar. Sacando el contexto de la pandemia que está limitado a nuestro movimiento, nuestra libertad para andar, se refiere a esta idea. Bueno, Pedro dice que nosotros, como discípulos de Dios, somos como extranjeros y peregrinos en este mundo. Es algo interesante porque las palabras que está utilizando Pedro de extranjeros tiene que ver con alguien que vive en un lugar que está de residencia pero que no le pertenece. Y la palabra de peregrino se refiere más a alguien que no tiene hogar, que transita, que está en un lugar pero que no está aferrado a esa localidad. Pedro está diciendo que nosotros, como discípulos de Dios, somos residentes sin un hogar fijo en esta tierra. Pedro está diciendo que habiendo nacido de vuelta en Cristo y teniendo una nueva nacionalidad que es la nacionalidad del cielo, tenemos una residencia acá en la tierra. Tenemos una responsabilidad como residentes en la tierra, pero también tenemos una nacionalidad del reino de los cielos. Y que como pertenecientes al reino de los cielos, nuestra residencia prioritaria es la del reino de los cielos. Es interesante porque esa residencia no tiene fecha de caducidad como la visa. Esa residencia, producto de ser llamados por Dios, escogidos por Dios, es eterna para cada uno de nosotros. Pero ahí Pedro nos está diciendo algo interesante. Nosotros perteneciendo a esa nueva nacionalidad, tenemos que seguir las normas de ese continente, de ese reino, de esa residencia espiritual en Dios. También va a insistir que tenemos responsabilidades en la tierra y tenemos que cumplir con ellas. Tenemos que ser coherentes con ellas. Pero como decía hace un instante, como nuestra residencia principal ahora es la del reino de los cielos, por sobre todas las cosas, tenemos que seguir las normas, los estatutos y los principios del reino de los cielos. Me imaginaba, que cuando nos movemos de país, de nacionalidad o de provincia y nos radicamos en otro lugar, especialmente en el exterior, lo que hacemos es tratar de sostener costumbres, ¿no? Si tenemos múltiples ejemplos y seguro personas conocidas que han ido a otro país a vivir y desesperados quieren mantener su manera de comer, el mate, la yerba, lo difícil que les cuesta conseguirla, y son esos ritos, costumbres, maneras de comer que quieren mantener porque les recuerdan a su lugar y son parte de su persona. Los alfajores, los pedazos o las cortes de carne de acá de Argentina que queremos conseguir en el extranjero. Pensaba que quizá Pedro también se refiere a esa idea, porque desde que nuestra nacionalidad pertenece al reino de los cielos,
dice Pedro que tendríamos que tener el deseo de mantener las costumbres del reino de los cielos. Mantener el camino, la manera de vivir, de transitar del reino de los cielos. Ahí Pedro, entonces, al continuar el texto, dice que como extranjeros y peregrinos de esta tierra, de este mundo, se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Es interesante porque Pedro está haciendo un llamado a vivir en la santidad de Dios. Pedro está diciendo que de alguna manera grandes normas de esta tierra, donde somos extranjeros y andamos como peregrinos, lo que hacen es dañar nuestra vida, es combatir nuestra nacionalidad de discípulos de Dios, de pertenecer al reino de los cielos. Entonces es un llamado de Dios a vivir en esa santidad que Dios nos invita a transitar. Dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 en adelante. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completa en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Ahí es donde Pedro insiste en vivir en santidad según los estatutos, las costumbres, las normas de esta nueva nacionalidad del reino de los cielos, que estamos de paso. No sé si te acordás cuando eras chico y tu mamá, o ibas a jugar a lo de un amiguito y tu mamá o tu papá te decía, portate bien, no me hagas quedar mal. Entonces vos ibas con ese mandato, ibas de visita a lo de un amigo con el mandato de portarte bien, de hacer quedar bien a tu mamá. O ponerlo al revés, vos como mamá o como papá, ¿te acordás cuando iba tu hijo, tu hija, lo de un amigo, y cuando volvía, lo ibas a buscar a su casa, te decía la mamá, no, y qué bueno que es tu hijo, qué bien que se porta, es un santo. Si fuese por mí, se podía quedar toda la semana. Y vos lo primero que decís es, qué bueno, me hizo quedar bien, ¿no? Zafamos esta vez. Y el segundo planteo es, ¿estará hablando de mi hijo? ¿Estará hablando de mi hija? ¿No? Puede ser que sea así. Y pensaba en esta idea. De alguna manera, Dios Padre te mira y te dice, hey, estás de visita en esta tierra, estás de tránsito, tu residencia es en casa, en el reino de los cielos, así que portate bien, haceme quedar bien. Y me encanta la imagen de que en algún momento muchos de los que rodean, muchos de los que están alrededor nuestro puedan decir, hey, me llama la atención tu vida, me llama la atención tu manera de actuar. Y me lo imagino a Dios ya no dudando de sus hijos, sino diciendo es que Él es mi hijo, Él es discípulo mío. Dice ahí, 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, manténganse entre los incrédulos con una conducta ejemplar, que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Alguien dijo alguna vez que el mejor argumento de los cristianos es ser un verdadero cristiano. Me encanta esa idea, porque Pedro está pensando es que somos extranjeros en esta tierra como peregrinos, llamados a vivir en santidad, llamados a vivir según las normas, las costumbres del reino de los cielos. Pero también nos dicen que nosotros como peregrinos anunciamos, mostramos, somos la imagen de Dios en la tierra. Y quienes nos rodean, que aún no conocen, como cuando íbamos de visita a lo de un amiguito a jugar, pueden identificarnos como alguien, como un santo, como alguien que quieren imitar, quieren conocer por qué
actúan de esa manera. Hagamos sentir orgullosos a papá, a mamá, por la manera de actuar. Y que la gente que esté a nuestro alrededor puedan identificarlo. Él es un verdadero discípulo. Dice Jesús ahí en Mateo capítulo 5, versículos 16, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Me encanta entender entonces que siendo peregrinos y extranjeros en esta tierra, mi llamado a vivir en santidad ya no es para cumplir con normas, para cumplir con las leyes y ganarme algo, sino que tiene que ver porque sé a dónde pertenezco, porque mi pasaporte del reino de los cielos dice que está vigente y que no pierde vigencia, no tiene fecha de caducidad. Entonces soy llamado a vivir en la santidad de Dios porque sé de dónde vengo, porque sé quién me llama, porque sé a quién pertenezco y a dónde estoy yendo. Porque reconozco, entiendo que estoy de paso, que estoy de visita en esta tierra y que mi morada pertenece al reino de los cielos. Es interesante esta imagen que Pedro presenta como peregrinos, en tránsito, en movimiento, testificando con nuestra manera de vivir para que toda la gloria, para que todos los que conozcan, alaben a Dios Padre. Pedro está diciendo que como extranjeros y peregrinos no tenemos que aferrarnos a esta tierra, que el aprender a soltar, que aprender a desprendernos de los mandatos de esta tierra, a desprendernos de lo que espera la sociedad de nosotros, tiene que ver con la posibilidad de vivir en santidad, de ya no vivir según los estatutos, según la cultura de esta tierra, sino según la cultura de Dios, según la cultura de los discípulos del Maestro. Esa es nuestra invitación hoy, a vivir en santidad. En segundo lugar, me parece interesante la imagen que nos presenta Pedro. Como decía, Pedro logra generar un equilibrio maravilloso. Y seguime acá en la lectura, 1 Pedro capítulo 2, versículo 15 en adelante. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al Rey. Pedro está diciendo que otra característica esencial de los discípulos del Maestro es la de ser siervos, es la de estar dispuestos a servir a otros. Déjame decirte que en ese contexto la iglesia primitiva sufría una serie de acusaciones, una serie de señalamientos por su manera de actuar. Ellos eran peregrinos, como decíamos antes, había algo real, habían sido dispersados por la tierra porque eran perseguidos por su fe en Cristo Jesús. Así que había algo real de su peregrinaje como extranjeros. Y dijimos que también había algo espiritual, que habiendo obtenido esta nueva nacionalidad, eran extranjeros en este mundo porque pertenecían al reino de los cielos. Y es que en esa dispersión, estos pueblos donde ellos estaban llegando, los miraban con cara rara. Les parecía raras sus costumbres, les parecía raras sus creencias en un único Dios. Entonces los pueblos donde ellos se llegaban, los marcaban, los señalaban, los discriminaban y hasta los maltrataban por su fe. Y ahí Pedro hace insistencia que tu manera de vivir llame la atención de tal manera que dice el versículo 15, su ignorancia sea callada. Tu libertad en esta nueva nacionalidad te invita y te llama a ser siervos de Dios. Y esa es la segunda imagen que presenta Pedro, que en este discipulado con el Maestro somos llamados a servir. Volviendo al recuerdo de nuestra infancia,
quizás a vos te pasaba, que cuando ibas de visita a lo de un amiguito, te ofrecías a servir a todos, te ofrecías a poner la mesa, te ofrecías a sacar la mesa, te ofrecías a lavar los platos, te ofrecías a ayudar en todo lo que sea posible. Te ponías en la posición de siervo, de ayudar, de acompañar, porque estabas de visita, porque estabas en la casa de alguien más. Y probablemente en tu casa no lo hacías. Y quizá en este video aprovecho y le digo, mamá, te pido perdón, porque en muchas casas extranjeras yo me ofrecía a hacer muchas cosas y en casa a veces ponía mala cara por poner la mesa, por juntarla, por lavar los platos. Pero no lo hacíamos porque éramos falsos. Lo hacíamos porque nos sentíamos de visita, porque estábamos de paso, porque quizá, sí, teníamos que quedar bien o mostrar que éramos buenos, ¿no? Hay algo de eso. Pedro nos dice que estando de visita, reconociéndonos como discípulos de Dios, que estamos de visita en esta tierra, cambia nuestra manera de actuar. Nos empuja, nos impulsa a vivir como siervos, a hacer de este servicio una manera de mostrar el amor de Dios. Los discípulos de Dios somos llamados a servir en tu casa, a servir en quienes te rodean, a servir en la comunidad de fe, a poner tus dones al servicio de la extensión del reino de los cielos, bendiciendo a la comunidad y también sirviendo a aquellos que aún no conocen a Dios. Y de tus dones y de tus capacidades pueden ser puentes para conocer a este Dios de amor que nos enseña a servir de manera desinteresada. Pedro utiliza una palabra muy interesante para hablar del servicio y habla de la libertad. Dice ahí, versículo 15, eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Qué interesante que Pedro piensa en la libertad como servicio. Por lo general creemos y se nos ha dicho que la libertad es una oportunidad para no hacer nada. ¿Cuántas publicidades conoces que dicen que es tiempo de que ganes tu libertad económica, tu libertad financiera para poder no hacer nada? ¿Cuántas veces has escuchado eso de espero ser libre de la facultad, del secundario, de la maestría, para de una vez por todas no hacer nada? Espero ser libre del trabajo para no hacer nada. Y Pedro lo revierte. Pedro reconoce la libertad con una característica mucho más profunda, con un cambio de 180 grados. Dice que tu libertad obtenida en Cristo Jesús, quien nos dio libertad en esta tierra, es para servir. Es para ocuparnos de aquel que necesita del amor de Dios. Me parece fascinante esta vuelta de rosca que nos presenta Pedro. Sos libre como discípulo de Dios para servir a quienes están a tu alrededor. Pensaba que el mejor ejemplo, o Pedro puede hablarnos de este servicio en libertad porque lo conoció del Maestro. Acompáñame ahí en Juan capítulo 12, un texto muy conocido, capítulo 13, versículo 12 en adelante, ahí donde el gran Maestro Jesucristo, nuestro Salvador, dice que hizo de su libertad una oportunidad para servir a otros. El versículo 12 comienza, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies a ustedes, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. La carta que usó la iglesia primitiva fue entender el ejemplo de Jesucristo para con ellos.
La iglesia primitiva marcó un antes y un después, transformó las sociedades, las culturas, siguiendo el ejemplo del Maestro, siguiendo esta idea de un servicio desinteresado, un servicio por aquellos que menos tienen, un servicio por aquellos que están en necesidad, por aquellos que necesitan refugio. Y la iglesia marcó la diferencia porque siguió al Maestro, porque se animó a amar de manera desinteresada, porque aprovechó su libertad, su peregrinaje en esta tierra, su paso, su visita en este tiempo, como algo a que no aferrarse, sino con cómo soltar para dar, para estar, para acompañar, para ser de ejemplo y para amar. Es verdad, como iglesia buscamos llamar la atención. Y Pedro insiste que tenemos que hacerlo con nuestra manera de transitar. Como extranjeros y peregrinos, mostremos que en este camino de vivir en santidad, muchos quieran alabar a Dios, porque es esa santidad que nos invita a servir, a amar, a estar con aquel que necesita de nosotros. Me llama y me gusta, ¿no? Me llama mucho la atención cómo Pedro logra este equilibrio. Y Pedro habla de nosotros como extranjeros, que no pertenecemos a esta tierra, que estamos de tránsito para vivir de una manera clara en santidad. Y a su vez nos dice que como ciudadanos vivamos con responsabilidad por quienes están a nuestro alrededor, con quienes necesitan de tu servicio, de tu amor desinteresado. Para cerrar, quería pensar en algunas preguntas que te invito a que las hagas hoy, a que quizás las compartas en casa, las compartas en la mesa. Dios hoy te invita a que te sepas, te conozcas, que perteneces al reino de los cielos y que acá estamos de paso, que acá estamos como peregrinos y extranjeros. Pero quiero animarte a pensarnos qué áreas de tu vida y qué situaciones todavía estás tan aferrado o tan aferrada a este mundo que te limita la capacidad de vivir en la santidad de Dios. ¿Qué situaciones y qué áreas de tu vida aún no podés soltar y seguís los mandatos de esta tierra? Las expectativas de esta cultura, de esta sociedad, que no te permite tener como primera residencia tu residencia en los cielos. Dios hoy te invita a poder soltar, a no aferrarte a este tiempo ni a este lugar y poder vivir como peregrino, en tránsito, de visita. Y ojo, sigue mirándote diciéndote, vas de visita, portate bien, haceme quedar bien. Y quienes te conozcan quieran conocer a Dios Padre, quieran conocer a aquel que nos anima a vivir de esta manera. Y por último, Jesús nos invita como discípulos a ser sus siervos, a servir a otros, a amar de manera desinteresada. ¿De qué manera hoy descubrís o qué oportunidades podés ver hoy para poder servir a otros? Te animo a que lo pienses y te animo a que puedas ponerte objetivos y maneras concretas en las cuales puedas comenzar a servir. Déjame decirte que el proceso de discipulado es un proceso de toma de decisiones que de a poco se van apropiando de nosotros. Ahí es la invitación de empezar a encontrar lugares de servicio para que poco a poco en tu vida eso sea algo propio y tu manera de servir desinteresada sea parte de tu ADN, parte de las características de tu identificación como perteneciente al reino de los cielos. Te invito a orar, te invito a pedirle a Dios que nos ayude, como hijos suyos, como sus seguidores, a ser discípulos que se animan a creerle y a vivir como nos invita a vivir. Oremos. Amado Dios Padre, queremos darte gracias en primer lugar porque por tu gran amor, por tu gracia, nos invitas a ser parte. Y en esta invitación la queremos agarrar y queremos seguirte, queremos ser discípulos tuyos y queremos animarnos a vivir como peregrinos y extranjeros en esta tierra.
Conocés nuestros corazones y conocés nuestra manera de aferrarnos a un montón de cosas que no nos hacen bien. Ayúdanos a soltar y ayúdanos a buscarte para desear vivir en santidad, tus normas, tus principios, tus raíces y costumbres del reino de los cielos. Ayúdanos. También ayúdanos y poner en nosotros un corazón de servicio, un corazón dispuesto a estar atento a aquel que necesita de tu amor, necesita de tus hijos que se acerquen y cubran las necesidades que se nos presentan. Dios, ayúdanos a entender, a vivir como visitantes, que nos animamos a servir de manera constante, como algo propio, como hijos tuyos, como discípulos, que entienden que así como Jesús lavó los pies, nosotros estamos llamados a lavar los pies de quienes están a nuestro alrededor, a servir a aquellos que necesitan de tu servicio, Dios. Y pedimos tu ayuda, porque cuando queremos hacernos nos encontramos con muchas dificultades, pero sabemos que en vos y con vos podemos empezar a caminar según tu voluntad. Ayúdanos, ayuda a tu iglesia, bendigo a cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús nos invita a ser sus discípulos y mi invitación es a tomar esta invitación o estas imágenes que nos presenta Pedro como discípulos de Dios. A ser como bebés recién nacidos con la responsabilidad de crecer, de alimentarnos en todos los elementos espirituales de Dios. También como piedras vivas a unirnos, a acercarnos, a formar esos lazos firmes que nos ayudan a sostenernos y también nos permite sostener a otros en este camino de discipulado. También a reyes que somos escogidos y pertenecemos al reino de Dios. Como sacerdotes llamados a adorar, llamados a entrar en intimidad con el Padre. Como pueblo llamados a testificar, a traer luz a las naciones. Y como extranjeros y peregrinos, entendiendo que estamos de visita a vivir en la santidad de Dios. Y como siervos de Dios, llamados a servir a un mundo que clama por Dios hasta cuando no lo sabe y necesita ver al pueblo de Dios sirviendo, trayendo su amor en la tierra. El Señor te bendiga y te abrace fuerte y te dé las capacidades, las herramientas y oportunidades para ser su discípulo trayendo luz en la tierra. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su
pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gracias, Ese, gracias por el mensaje que hoy nos compartís, gracias por el Espíritu que nos permitió absorber lo que nos estás diciendo, y oro para que podamos seguir meditando lo que hoy nos compartiste en el resto del día, en el resto de la semana, y podamos seguir aprendiendo de la mano de Jesús todo lo que Él tiene para enseñarnos. Déjame contarte una de las reuniones que tenemos en la semana como congregación, que es el estudio bíblico que hacemos los días miércoles por Zoom a las 19 horas, a las 7 de la tarde, a las 19 horas. Es un espacio hermoso, familiar y de edificación, donde podemos compartir las enseñanzas, ver la palabra, meditar en ella y crecer como iglesia, como congregación y como cuerpo de Cristo. Así que nada, si nunca participaste, te súper invito y aliento a que pruebes. Es un espacio súper cómodo y de nuevo, muy edificante. Así que sí, espero que tengan un hermoso día, que puedan relajarse y que su semana también venga de la mano de Jesús, que podamos vivir su paz, podamos vivir su libertad y podamos vivirnos como parte del pueblo de Dios y hijos de Dios. Te mando un beso.